De todos quienes aspiran llegar a la moneda, hay solamente una mujer. Luego de su rol en la discusión de los mínimos comunes, la Democracia Cristiana la nominó como su candidata y ahora es la de todo nuevo pacto social para la primera vuelta. En esta agenda económica conoceremos las ideas de crecimiento, impuestos, gasto fiscal y pensiones de Yasna Proboste. No es posible hoy día pensar en aumento del salario mínimo si es que no somos capaces previamente, en este pacto social que nosotros proponemos, en que el Estado genere las condiciones para tener un mayor espacio de la distribución del poder de venta y de la participación económica de las empresas de menor tamaño en nuestro país. Hoy día el ingreso familiar de emergencia es una buena política porque nos permite universalizar un apoyo. Nuestra alternativa representa un camino serio, viable, para poder avanzar y migrar a un sistema de seguridad social que permita, a partir de una institucionalidad pública sin fines de lucro, que tenga un solo propósito, que sea pagar pensiones justas y dignas. Los que tienen más, paguen más. El coordinador económico del programa de Yasna Proboste es ingeniero egresado de la Universidad Católica, actualmente es profesor de finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez y antes lo fue de la Universidad de Chile. Es PhD en Economía Política de la Universidad de Harvard y también máster en Políticas Públicas de la misma Universidad de Boston. Está con nosotros Rodrigo Wagner. Gracias por estar en la Agenda Económica, Rodrigo. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Partimos inmediatamente hablando de gasto público. Como lo sabrás, en el presupuesto 2022 que está avanzando en el Congreso y que ya está en el Senado, se espera una rebaja fiscal efectiva respecto a 2021 de más o menos 20%. ¿Están en condiciones de cumplirla si es que Yasna Proboste llega a la moneda? Bueno, es importante explicarle a la gente que la reducción de gastos no es con respecto al presupuesto del año anterior, sino que es con el presupuesto más todos los gastos adicionales que fueron de IFE y demás, que la idea central es que esos vayan bajando sistemáticamente. O sea, esa señal gruesa es algo que hay que hacer. Está la pregunta, digamos, en principio el gobierno iba a cortar el IFE, ¿cierto?, en diciembre. Ojalá, digamos, podamos tener una convergencia a la trayectoria fiscal. Pero bien en corto, la visión es que hay que dejar un espacio fiscal acotado, mayor que el presupuesto del año pasado, pero menor que el ejecutado de este año, porque no, en principio la expectativa es que uno no va a tener, digamos, pandemia, encierro, como lo fue el primer semestre de este año. Ya que mencionaste, Rodrigo, el IFE se tiene que cortar en diciembre, ¿ya no se puede extender después de eso? O sea, bueno, el presidente, la ley está hecha de manera que el presidente lo puede hacer, digamos, es algo que ve él. De hecho, la extensión de septiembre en adelante no pasó por el Congreso. Atendiendo un poco a las circunstancias extremas, se le otorgó cierto poder al presidente. El presidente al final le preguntó, creo que a uno de los candidatos, si se extendía, no sé exactamente cómo lo hicieron, pero en algún momento, algo que sí es importante mencionar, es que la continuación de los IFE no es algo coherente con ningún presupuesto. Necesitaríamos, qué sé yo, 10 puntos más de impuestos. Pero por lo menos, en el equipo que tienen ustedes de Yasna Proboste, ¿no debería haber más ingreso familiar de emergencia durante el próximo año? El plan no tiene ingresos, excepto uno puede pensar en tener en el fondo un plan preempacado si de nuevo hubiera unas circunstancias extremas donde hubiera que generar algo parecido a lo que ocurrió un mes antes de las elecciones, digamos, constitucionales, ¿te acuerdas? Una situación así hay que tenerla obviamente pero esto es súper importante, esta es la idea. La ayuda tiene que partir y después tiene que tener un botón de off. Un botón que se prenda y un botón que se apaga para que pueda ser importante. Algo muy importante también es estabilizar o detener el aumento de la deuda pública. A 37,5% debiera terminar este año, según la Dirección de Presupuestos. Se habla de estabilizarla en un 50% del PIB. Con la información que tenemos hasta ahora, ¿cuál es la idea que tienen ustedes para un eventual final de gobierno de Yasna Proboste para marzo de 2026? ¿Dónde debiera estar la deuda pública? Alrededor de esos niveles, digamos, alrededor del 50%, pero ojo, algo que es muy importante a tomar en cuenta, y por eso nosotros planteamos un presupuesto que es bastante más conservador en bastantes dimensiones. Después te voy a detallar, digamos, en qué se usan los recursos. Es que el costo de financiarse para Chile va a aumentar.
En parte porque tienes más deuda, la gente que nos está escuchando, digamos, sabe, tomas una deuda de, qué sé yo, 100 UF más, pero en parte porque las tasas de interés van a subir. No solo por el riesgo país en Chile, sino porque se espera que las tasas de interés de mediano plazo no sean tan bajas como están actualmente. Entonces, en ese sentido, tenemos que provisionar que el costo de la deuda va a ser un poco más caro. Y igual que la familia, no te importa exactamente de qué porte tomas el crédito hipotecario, sino que lo que te importa más es cuánto va a ser la cuota mensual, hasta cierto punto, guardando las distancias para que me puedan entender en casa. Anticipando eso, entonces, ¿no quieren recurrir a la deuda como herramienta principal o secundaria? ¿Quieren hacer otro? A ver, una transición debe incluir aumentos de deuda. Primero, todo lo que tiene que ver, tenemos un pedazo que es alrededor de un fondo de alrededor de 6 puntos del producto, que te permite hacer una salida ordenada de la crisis para ciertos gastos que hay que hacer. O sea, tiene desde urgencias médicas, las construcciones de vivienda adicionales, son todos gastos por una vez que se tienen que hacer en el proceso de normalización post-crisis. O sea, en lo que te decía, salud, temas de educación. O sea, tenemos que hacernos cargo, por ejemplo, de computadores para los niños, buena conectividad para ellos, porque si no, estamos generando aún más desigualdad. Esa salida, claramente, uno lo que hace es que, como es un gasto por una vez, no es permanente, lo mismo con la aceleración de vivienda, ese gasto uno lo agarra por una vez, te genera un déficit, pero y tú lo vas pagando, entre comillas, en cómodas cuotas. Vamos a entrar a tema tributario más adelante, pero ¿y cómo piensan financiar ese fondo público de más o menos 6% del PIB? Efectivamente no, ahí se emite deuda. Con deuda. Justamente. Pero en el fondo algo que es clave es que los gastos que tú pones de esa manera son gastos por una sola vez. Tú lo que no quieres es tomar justamente. Si yo te digo, no, vamos a hacer, excepto que sea un año u otro de una transición muy puntual para temas de pensiones y todo, pero los gastos permanentes los tienes que financiar con ingresos permanentes. Rodrigo, mencionaste pensiones, es el tema que vamos a ver ahora en Agenda Económica. Hemos preparado un resumen con las principales medidas que tiene el programa económico Yasna Proboste. Lo pasamos a ver en la gráfica que hemos preparado. Con todos los asesores hemos hecho gráficas de pensiones. A ver, reforma previsional. Y aquí ustedes mencionan algo. Respetarán propiedad de ahorros en cuentas individuales. Lo que está ahora en las AFP sigue siendo de las personas, no hay cambio ahí. Por supuesto. Es una pregunta también muy importante. Ustedes tienen un esquema integrado y solidario, un pilar contributivo que tiene que ver con pensión básica universal, uno no contributivo que tiene que ver con cotizaciones individuales y el voluntario que tiene que ver con las APB. Y ahí quiero preguntarte, Rodrigo, cuando hablan del esquema no contributivo, este 10% que tenemos ahora, ¿sigue siendo administrado por las AFP actuales? Aquí un punto, un detallito de nombre, que lo contributivo son las contribuciones. Por ejemplo, hoy día tú pagas 10% de cotización y lo no contrutivo son estos 225.000 pesos que después vamos a conversar. Ahí me equivoqué. La parte contributiva. La pregunta es, vamos a simplificar, los números no son exactos, pero para que la gente entienda, el 10% actual más alrededor de un 6-8% adicional que habría que poner. Entonces, esto es lo importante. Los fondos antiguos no se tocan tal como tú dijiste. ¿Quién los administra, esos fondos antiguos? Tiene que haber una transición ordenada. Eso lo entiende muy bien, está en el programa. Entonces, ¿qué transición ordenada? ¿De la AFP a otra entidad? No, la gente se va a elegir. O sea, la gente es dueña de ese dinero, no va a transitar a algo. Aparte, para que tú sepas, tú y yo ya hemos pagado por adelantado eso. Entonces, si es que fuerzan cambiar esto, no es muy viable la transición. Eso es lo primero. Pero eso es el stock. Pero para que quede claro, Rodrigo, porque aquí hay que entregar certezas. Sí, claro. Yo cotizo ahora, tú también, todas las personas, 10% de las AFP. Sí. ¿Ese 10% va a seguir siendo administrado por las AFP? La cotización que tienes actualmente, sí. ¿Sigue? Entonces las AFP siguen. Claro, porque, o sea, aparte tú y yo ya pagamos por adelantado que nos administren la plata que ya entró. Perfecto, ya. 8% que... Entre 6 y 8%. Eso es adicional. Es que lo va a poner el empleador, que tiene efecto en el mercado de trabajo, pero que lo pone el empleador. Y eso se va a ver también en una reforma de pensiones que tiene que ser discutido. Por supuesto, uno está eligiendo un presidente de la República, no un emperador de Chile por 4 años. ¿Por qué desde Mario Marcel en 2000 y tanto que venimos promoviendo cambios pensiones y no han ocurrido? Pues en parte porque no pasan por el Congreso. De entre 6 y 8%, lo que vaya a cuenta individual, ¿eso va a ser administrado por las AFP? Ya. En el fondo, pensemos en bien concreto. Tu cotización del año 2023, del mes de junio, no sé, de 2023, tuya o mía,
tú, en esta idea de transición ordenada, el 10% que cotices, que va a ser una parte que va a cuenta individual, tú vas a poder elegir entre el prestador que tienes actualmente en algún esquema un poco distinto que desaparece como tal la AFP, pero tú vas a poder elegir en esa transición, no así las personas que se incorporan al mercado laboral, que no van a poder elegir, pero en el caso tuyo, y tú vas a poder también dentro del ente público que haya, elegir la operación que exista ahí. A ver. ¿Ya? Pero ojo, la pensión misma, la recolección, el pago, la idea es centralizarlo en el ente público. Y tú tengas una opción. Pero lo central, deja de devolverme un segundo. ¿Ya? Lo central, porque ustedes también tienen que explicarle a la gente las diferencias con otros candidatos. Lo central acá es que tú vas a hacer de ese cotización que haces tú de 10%, más o menos, supongamos que eso se mantiene, cambia la Constitución, ¿cierto? Pero más o menos ese 10%, eso sigue siendo una cuenta individual a tu nombre, no una cuenta nacional y con una transición ordenada. Los trabajadores nuevos que se incorporan en principio ingresan al ente público. ¿Sí? ¿El 18% de los trabajadores nuevos va a ir al ente público? No. Los trabajadores ya existentes que están cotizando hoy día en AFP, ¿sí?, van a tener una transición ordenada, ellos se van a poder cambiar, pero si tú te quieres mantener en algo que va a ser parecido, tú te puedes mantener. Si yo quiero esta cotización adicional, lo que va a la cuenta individual, si yo quiero llevarla a una AFP como es, con mi 10%, ¿voy a poder hacerlo o voy a estar obligado? En principio, voy a estar obligado a que lo vea el ente estatal. Aquí algo importante es quién va a ser el encargado de cobrar, pagar las pensiones, pero entre medio está la parte grande que es quien administra. Tú vas a poder elegir quién administra, cómo, en el fondo, en una situación similar, en el fondo tú tienes que tener las libertades sobre quién lo elige, pero economías de escala en la cobranza, en los pagos, todo eso se aprovecha. Para resumirlo, porque aquí es muy importante la certeza, Rodrigo. Todo lo que vaya a cuenta individual, ¿sí?, ya sea el 10% antiguo, lo que sea nuevo, de cotización extra, las personas van a poder elegir quién lo administra, ya sea a las AFP como un ente privado o nuevo entidad estatal. Mira, esto hasta cierto punto funcionaría un poco como funciona en Estados Unidos, donde tú tienes algo que se llama como Social Security Tax. Y tú en algunas dimensiones, tú tienes, por ejemplo, imaginémonos 6%, para fijar idea, un 6% extra, que es un número, no es exacto y todo, pero ese 6% extra, todo el 16% entra al ente público de tus cotizaciones, pero de eso 10% se queda en una cuenta que es individual tuya y donde tú puedes decidir cómo se maneja y demás, ¿cierto? Y por otro lado, y es una cuenta individual, no nacional, no es un vale por, no, es tuya con propiedad, así lo ha dicho la candidata, y el 6% adicional, y esto es muy importante, va a contener una dimensión de solidaridad, pero que tiene que ver con lo siguiente. Hay, por ejemplo, mujeres que tienen lagunas previsionales importantes, o gente que en el mercado laboral le fue peor, o incluso compañeros tuyos del colegio que a ti te fue mejor que a otro, por ejemplo, ya. Entonces hay una componente de redistribución dentro de la misma generación, pero todo eso va en un sistema de ahorro que se guarda y por eso mismo es sustentable, pero redistribuye dentro de generación con una fracción muy pequeña que se hace para redistribuir si hay un desbalance. Eso ocurre también en Estados Unidos cuando hay un desbalance entre generaciones, tú tienes reglas que te permiten repartir una fracción acotada de eso, porque la gran parte de la nivelación de piso en el sistema se va a hacer con una pensión de 225.000 pesos, eso aparte, esa es la dimensión no contributiva. Tú mencionaste solidaridad de género, es parte también de lo que tiene en el programa y también es la pregunta que tenemos de nuestra experta previsional, la que pregunta es Anne-Catherine Clark, que es la presidenta de los asesores previsionales de Chile. Perfecto. Las mujeres son las más golpeadas en sus pensiones por el menor sueldo que reciben a una misma función y por sus lagunas previsionales por las dificultades para trabajar debido a que cumplen labores de cuidado. ¿Cuál es el valor anual de la compensación previsional para reconocer el trabajo no remunerado de mujeres? ¿Y cuánto se prevé que será la cifra estimada para cada mujer? ¿Esos recursos saldrán del Fondo Común? ¿Qué año esperan ponerlo en marcha? Perfecto. ¿Contesto directo? ¿No? Directamente. Súper. Ya.
Entonces, de ese, llamémoslo 6% de cotización adicional, una fracción en el fondo va a dar cuenta de esta redistribución dentro de una generación para hacerse cargo, por ejemplo, y ahí es importante, no es que no trabajen, es que no trabajan remuneradamente en el mercado, ¿cierto? Porque en realidad trabajan más que los hombres. Y entonces la componente exacta va a depender de cuántos recursos tenga en la generación. Lo que tienen otros países para ese tipo de cosas son comités que en el fondo van viendo parámetros. Pero lo que va a guiar ese cálculo es lo siguiente, que a la misma edad y los mismos recursos acumulados, las hombres y mujeres reciban la misma pensión. ¿Me explico? Ese es como el principio que va a guiar y obviamente si cambian las tasas de interés o cambian las expectativas de vida habrá que hacer un ajuste, pero el ajuste lo vamos a repartir con cierta paridad de género, sin hasta cierto punto, como quien dijera, como la ISAPRE que tiene un plan de hombres, de mujeres. No, aquí saldría uno, guardando las distancias. Volvamos a la gráfica, Rodrigo, que tiene que ver con lo que tú mencionabas. La idea es que hay una pensión básica universal de 255 mil pesos para el 90% de los mayores de 65 años más vulnerables. 225. 225, perfecto. Sí. Asumimos el error. 225 mil pesos. Pero hay una cosa ahí. Yo vi que desde los 65. Las mujeres jubilan a los 60 en Chile. ¿Qué es lo que pasa para las mujeres entre los 60 y los 65? Porque no podrían acceder a eso. El cálculo de todos los programas está hecho en base a los 65 años, que es el modelo actual extendido. La gran ventaja que tenemos en este diseño, que lo podemos discutir, porque es la parte más importante del presupuesto, también la fuente de la reforma tributaria, es que hoy por hoy tú tienes hasta cierto punto la pensión actual, el aporte previsional solidario te da una especie de techo donde si tú ahorras, no es un techo, pero si tú ahorras más, solo una fracción de eso, básicamente 65% de cada 10 lucas, 6 lucas 500, vienen fácil, aumentan tu pensión y 3.500 te las van descontando. Eso nosotros no queremos, va a haber un piso de 225 mil pesos y todo lo que ahorres va a ser sobre eso. Eso tiene una ventaja enorme también porque tampoco generamos un sistema donde toda la gente quiera sacar la plata subsidiada. Después vamos a discutir, digamos, de cómo eso afecta el incentivo a la presión social por retiro, porque eso tiene un problema de diseño que cuando se hizo no se pensó en estas circunstancias. ¿Cuánto tienen ustedes presupuestado empezar a pagar esos 225 mil pesos y cuánto cuesta en régimen anualmente? Muy buena pregunta. Esto es el gasto más importante que se haría. Partiría con alrededor de 1,5 puntos del PIB, muy grueso para que entienda la gente, son 4.500 millones de dólares, digamos, en órdenes de magnitud. Esto apenas, si uno entrara al gobierno, se aprobara una ley, esto se podría empezar a pagar temprano, ¿cierto? Personalmente yo creo que es importante, esto es muy importante, que el próximo año se vea una diferencia clara en pensiones para cambiar el tipo de discusión que vamos a tener. Pero esto se podría empezar a implementar al tiro y el objetivo es, y si la reforma tributaria se demora, digamos, un poco más en entrar en régimen, se puede tomar un punto de deuda, una cosa así, para viabilizarla desde ahora. Rodrigo, sí, antes de terminar, porque tenemos que pasar a la pausa, pero no quiero cerrar el tema de pensiones sin hacer un resumen, porque es muy importante las certezas. La gente, lo que vaya a su cuenta individual, van a poder elegir que los administre. Pero lo que quedó de este ente estatal es que el ente estatal va a ser el que recaude todo lo que sea cotizaciones de las personas. Claro. O sea, lo que pasa es que eso genuinamente tiene economías de escala. Piensa hoy día en extremo, todo el mundo no va a la AFP, tiene un Predired, digamos, en extremo. Pero la idea es ordenar todo eso, aprovechar las economías de escala, aprovechar las ventajas de licitaciones, todo eso para generar ventajas por ese lado. Y lo último, porque cuando se habla de, y se hace muchos mensajes políticos de que se termina el sistema de AFP. En realidad lo que ustedes proponen es que se le hacen cambios, se le hacen modificaciones importantes, pero no es que se borre a las AFP del mapa, eso es importante. Pero dos cosas importantes. Primero, no va a ser una administradora de fondos de pensión completo, es una gestora de fondos. Eso es lo primero y no es algo cosmético, te cambia la competencia de la industria y todo.
Segundo, es muy importante, tú te tienes que hacer cargo de una transición ordenada. O sea, piensa, la reforma de 1980, todavía hay gente que está cotizando en el sistema antiguo. De antes de... Estas cosas hay que tomárselas, uno tiene que dar orientaciones, cambiar el rumbo, pero si uno quiere fabricar hecatombe, lo que fabrica son problemas. Aparte, hay una serie de dificultades en cómo liquidas estos fondos. Lo que no queremos generar es una situación de problemas financieros adicionales a toda la situación de cambio en el país que no son necesarios. Pero la gente si va a preferir cambiarse. Pero hay una cosa que es esencial. Si tú tienes algo que es tuyo, tienes las propiedades, por ejemplo, de heredabilidad similares a las que habría hoy. Y eso es muy importante a diferencia de otros candidatos. Por ejemplo, Gabriel Boric dice, bueno, no, tú vas a tener un vale por el 18% va todo para adentro. Aquí la idea es que el 8 o lo que sea por ciento adicional, con ese vamos a hacer redistribución dentro de la generación, corregir los temas, un poco como pasa en otras economías desarrolladas que tienen esto. Hablamos de pensiones, al regreso de la pausa acá en Agenda Económica con el asesor económico de Yasna Proboste, Rodrigo Wagner, hablaremos de crecimiento y también de impuestos. Seguimos en Agenda Económica conversando con Rodrigo Wagner, coordinador económico del programa de Yasna Proboste. Rodrigo, viendo el programa, no encontré, se me puede haber pasado, pero no encontré una proyección de crecimiento promedio para un eventual gobierno de la candidata de la Democracia Cristiana. ¿No la tienen? ¿Es difícil estimarlo en momentos de tanta incertidumbre? No, sí la tenemos. Lo que pasa es que nos pareció, lo que tenemos ahora es lo que estima el comité de expertos convocado por el Ministerio de Hacienda en el rango de 2,4 tendencial. Acuérdate que Chile los años que crece más guarda un poquito para los años de vacas flacas, digamos, eso es entre 2,4 alrededor. Con esa estimación de crecimiento tendencial, ustedes ligan el aumento del salario mínimo, entre otras variables, a la línea de la pobreza, pero también al crecimiento del país. Con esos números, ¿a cuánto se podría elevar el salario mínimo en los próximos años? Lo que es esencial, esto y también la gente que tiene pyme, no escucha en la empresa, es que una cosa es el costo de empresa de un trabajador y otra cosa es que necesitamos que el trabajo pague. Después vamos a discutir reformas pro crecimiento, pero pro ventaja social, pero no hay, digamos, un número exacto al cual uno podría llegar, así definitivo, pero estamos pensando en que uno puede generar un aporte permanente al trabajo bajo cierta línea con una salida suave de alrededor de 150 mil pesos adicionales al costo empresa. Y eso en el fondo te permite que la gente entre al mercado laboral. Para todo lo de pensiones que funcionamos antes, es esencial, absolutamente esencial para toda la matemática que la gente tenga un trabajo formal. Y que todos coticen. Justamente. Y hoy día tenemos, y esa fracción que no cotiza, fiscalmente se vuelve muy poco sostenible. Y eso que tú mencionas, esos subsidios va a ser focalizado en jóvenes, en mujeres, ¿o lo quieren hacer bastante más amplio? Hay un paquete en mujeres, hay un paquete en jóvenes, pero deja darte una vuelta, porque es algo importante y para eso tenemos alrededor reservado dentro del presupuesto, que sé que es un salto, pero alrededor de $1.000 millones para hacer algo que nuestro sistema de protección social necesita. La gente le importa a las empresas, pero también le importa para el crecimiento, pero también le importa a los que nos están escuchando. ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? El sistema de protección social en Chile, cuando tú cruzas ciertos umbrales de ingreso, empiezas a perder ciertos beneficios. Imagínate una mamá que tiene una hija de 17 años y está viendo, oye, si yo cruzo este nivel de ingreso pierdo la gratuidad. O si pierdo, ¿me entendés? Eso lo que hace es que nuestro sistema de protección social tengas una meseta y después si cruzas cierto umbral tienes una caída. Y no es raro entonces que se generen, llamémoslo, desincentivos a un empleo más formal, con derechos y todo. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Hay técnicas para hacerlo donde tú puedes proteger más, pero de una manera que es más amigable para el trabajo. Eso lo tenemos y tenemos presupuesto para ello. Lo hemos hablado con empresarios, pero también con trabajadores donde les ocurre esto. Esto yo te diría que hay que hacerlo de todas maneras, porque tú no sacas nada por un lado dándole un subsidio al empleo formal, si por otro lado en todas las entregas que da el Estado tú tienes escondido un impuesto. Eso no lo queremos. Tenemos que las dos cosas trabajarlas en conjunto. Y eso te puede dar más incentivos al trabajo formal. Y para eso necesitan recursos y para eso ustedes tienen un plan para recaudar más o menos 5% del PIB
Es parte de la nota que preparó Belén Vázquez sobre el resumen de medidas tributarias y aumento de recaudación fiscal. El de Yasna Proboste es un programa que coincide en varios puntos con sus contendores, pero presenta algunas particularidades que el resto no. Mantener la regla fiscal es una similitud, el impuesto al food una diferencia. Nosotros hemos trabajado con mucha rigurosidad y seriedad pensando en los problemas que hoy día enfrenta nuestro país y cómo proponemos soluciones a aquello. La candidata de Nuevo Pacto Social tiene entre sus propuestas incrementar la progresividad del sistema tributario y para eso planea impulsar una reforma que recaude 5 puntos del PIB estando en régimen. Me parece que está en el límite de lo que se puede lograr y también depende de muchos factores de cómo se implemente las reformas que ella quiere llevar adelante y cómo impacten esas reformas en el mercado. A mí me parece que siempre en este aspecto hay que tratar de mantener un equilibrio. En el fondo el equilibrio es en mantener la economía lo suficientemente sana para que, aun cuando existan a lo mejor mayores tasas o nuevos impuestos, la base tributaria de los actuales impuestos no baje porque la economía se deprimió. Como otros candidatos, también propone revisar y eliminar exenciones, además de fortalecer al Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. Para ello, busca perfeccionar la cláusula general antielusión, permitiendo controles retroactivos y facultar a Impuestos Internos para que tenga acceso a la información bancaria. Ahora lo que falta es el acceso a las cuentas corrientes. Eso efectivamente no está. Mientras sea fundado, específico, el Servicio de Impuestos Internos debería poder entrar y también enterarse de los saldos para averiguar cómo se obtuvieron esos saldos. Asimismo, sugiere establecer la obligación de informar sobre paraísos fiscales y otros regímenes especiales. A nivel mundial, el tema de la transparencia está pasando a ser algo relevante para que podamos, en el fondo, todos pagar lo que corresponde. O sea, acá, en definitiva, no se trata de no pagar nada, de pagar más de lo que corresponde, sino pagar lo que corresponde. La senadora por la región de Coquimbo es la única que plantea la posibilidad de revisar el pago diferido de impuestos que posee el Fondo de Utilidades Tributables. La idea, dice, es no demorar los pagos hasta el infinito y generar una recaudación efectiva. Es una cosa más teórica que práctica porque en algún momento la persona va a consumir la utilidad. La premisa sobre la cual está basada este sistema es que fomenta la inversión, favorece la inversión, porque mientras yo tenga la utilidad en mi empresa y la invierta a través de la empresa, no voy a pagar el impuesto global complementario. En paralelo, la senadora también propone impulsar un impuesto al patrimonio y un royalty a la minería. En ninguno entrega cifras, pero abre la puerta a estudiar y evaluar su implementación. Como lo veíamos entonces, 5% más de recaudación respecto al PIB, es parte de lo que ustedes proponen, lo tenemos en nuestra gráfica. ¿En cuánto tiempo eso, Rodrigo? Mira, alrededor de 5 o 6 años aproximadamente para que esto entre en régimen. Se puede legislar antes, pero se deja en etapas. ¿Dónde se saca eso de manera principal? Bueno, te voy así como despostando desglosando los pedacitos. Una fracción de alrededor de 1,5 puntos del producto viene de elusión, ¿cierto? De elusión, evasión, control, todo lo que mencionaron en la nota de fortalecer el servicio de impuestos internos. Si tú vas a Dinamarca, la gente el Estado puede observar más de dónde tienes la plata. Perfecto, elusión. Perfecto, eso es alrededor de 1,5. Después tú tienes reducción de exenciones, donde nosotros estamos alrededor de 0,7. Ahí, por ejemplo, en general, voy a ver, en todas las medidas, la batería de medidas es bastante parecida a lo que tiene, por ejemplo, el programa de Gabriel Boric, pero eso ellos dicen que van a recaudar más o menos el doble con cada una. Tú mencionas reducción de exenciones, 0,7%, por ejemplo, acá tenemos rentas del capital, aumento de su impuesto, me imagino que están hablando de las ganancias de capital, ya ponerle un porcentaje de gravamen. ¿Tienen algún porcentaje? ¿Se habla de algunos entre 5, otros 10%? ¿Tienen Sí, ustedes un número? Pero ojo, las rentas del capital hay que ponerle una nota, pero eso ya está en línea, hay que subir el porcentaje, pero lo importante del aumento del impuesto al capital son otras dimensiones que mencionaban en la nota. Tú tienes tú dices, es un incentivo a la reinversión de la empresa, pero ¿qué es lo que pasa? Es que hay una empresa de segundo piso, que es de papel, entre comillas, que es dueña de la empresa de verdad. Sí. Entonces la plata nunca, se supone que tú deberías haber pagado el 35%, pero esa plata nunca llega a la persona, entonces nunca se paga. Y hay un stock de alrededor
alrededor de 100 y tanto % del PIB, de utilidades históricas que nunca han pagado. Y para que me entienda bien la gente que está, esto lleva varios años en el programa de Nuevo Pacto Social, incluso estaba en el programa de Andrés Velasco, cuando digamos hace varios años, pero tú no tienes por qué financiar esto a UF más cero. El Estado de Chile le ha dicho, no me pague, finánciese usted, perfecto, a UF más cero por 30 años. Tenemos que ser un poco más justos y empezar a cobrar ahí. Esa es una estrategia para hacerlo. Alguna gente está muy obsesionada con esto de impuestos al patrimonio, no sé qué. Si uno revisa las cifras, se pueden tener, igual que, no sé, tú y yo pagamos impuestos al patrimonio en las casas, pero son recaudaciones bastante acotadas. Usted menciona el impuesto al patrimonio, pero en 2 líneas. Y no ponen nada concreto. En verdad lo pusieron como una señal nada más, pero no están muy convencidos de que sea algo realmente efectivo. No te diría eso. Es que son efectivos en la medida que tú seas capaz de identificar eso y poder cobrarlo, ¿cierto? Lo que somos conservadores es cuánto realmente tú puedes obtener de eso. Si tú miras los países europeos que tienen esto, Argentina lo acaba de hacer por una vez puedes pillar a la gente y todo, pero si tú quieres, esto es algo que nosotros necesitamos recursos permanentes. Entonces estamos pensando un poco cómo funciona en Suiza, que tiene límite. Es un poco como una renta presunta indirecta al capital. Tú dices, tú deberías estar ganando tanto, pero como no estás ganando tanto, bueno, te va a cobrar un piso mínimo. La situación internacional va a facilitar un poco los pactos internacionales que tienen en la cobranza de eso. A lo que por lo menos yo pago impuesto patrimonial por mi casa y no es el fin del mundo, y más o menos para una casa de cierto tamaño tengo que pagar tanto al año y eso no... Las contribuciones. Justamente. Pasemos a otro punto, impuesto a los combustibles. Aquí hay 2 formas de verlo de acuerdo al programa de ustedes. Uno es que quieren subir el impuesto a los combustibles, creo que dependiendo de la contaminación que haya en el país. Independiente de eso, quieren subirlo tanto para diésel como para gasolina. ¿Tienen algunas cifras de UTM más o menos que esté en alguna propuesta? A ver, hay 2 cosas. Uno es tratar, y mucha gente ha intentado esto por mucho tiempo, digamos, políticamente es algo complejo, pero es levantar el subsidio implícito o el menor impuesto que tiene el petróleo, ¿cierto? Necesitamos que algo que contamina igual tenga digamos, impuestos adicionales como ocurre en otros países. ¿Igualarlo en 6 UTM como es para la gasolina? Una alternativa es en esa línea. Obviamente esto se viene planteando hace 20 años, el tema es que esto pase por el Congreso, ¿me entiendes? O sea, todo... Pero es la idea que tienen. Claro. Y también en combustibles, ustedes hablan de revisar, evaluar el crédito diésel que es para el transporte de carga u otras industrias que ocupen petróleo. Ese revisar, ¿qué es? ¿Mirarlo pero no están convencidos de eliminarlo? No. A ver, el lenguaje que es menos directo... Primero, yo he estado personalmente presentando potenciales cifras de recaudación en seminarios públicos donde otros no muestran nada, dicen que van a bajar impuestos. Estamos más o menos en el rango de los que estamos poniendo las cifras arriba de la mesa y los órdenes de magnitud. Pero al mismo tiempo uno entiende de que no tenemos certeza del orden tributario que tú recaudas. Pero algo que sí es importante, por ejemplo, tú tienes un montón de uso de diésel en lo que es minería, pero que no paga ciertos impuestos porque no ocupan las carreteras. Entonces se dijeron, esto queda afuera y todo. Bueno, eso vamos a tener que revisarlo. Aparte, está alineado con temas de minería más verde y todo, donde vamos alineando incentivos. Pero algo importante que te quiero hacer y que nos diferencia un poco de otros programas es que nosotros estamos tratando de no contar las cosas 2 veces. Porque, por ejemplo, te pongo el caso. Imagínate que yo, y esto para que lo entienda la gente, porque las cifras tributarias puede ser algo raro, pero es muy importante no contar los ingresos 2 veces. Por ejemplo, cuando tú tienes impuestos verdes, tú dices, ya, voy a poner un impuesto verde para que sea disuasivo, para que la minera a futuro se cambie a otra cosa que no sea diésel en el mediano plazo. Bueno, pero si la minera hace eso y tenemos menos diésel y tenemos vehículos eléctricos, bueno, voy a cobrar menos. Entonces, por otro lado, no voy a poder financiar tanto gasto permanente. No sé si me explico. Nosotros estamos siendo bastante más conservadores y en que en los mismos instrumentos estamos recaudando un poquito más de la mitad de lo que está, por ejemplo, comparado con la candidatura de Gabriel Boric. Y eso mismo nos hace aumentar la probabilidad de que esto se pueda cumplir. Pero coincido, y esto es muy importante, coincido con la primera pregunta, que es que donde estamos es cerca del límite a lo cual uno podría llegar primero, sin contar 2 veces.
veces, porque si no, no resulta. Pero segundo, tratando de cuidar la economía, porque sin empleo, sin crecimiento, tampoco podemos funcionar. Rodrigo, eso queda es esencial. Tiempo para una sola pregunta, no la hago yo, sino que la hace el economista y profesor de la Universidad Santo Tomás, Alejandro Puente. Perfecto. Con buena información y fiscalización de los ingresos y gastos de los contribuyentes, el sistema tributario integrado parece una buena herramienta para la recaudación. Sin embargo, sabemos que esto no es así. En ese sentido, me gustaría saber qué están pensando con respecto a la integración del sistema, ir hacia un sistema desintegrado para poder incrementar la recaudación. Perfecto. La idea base, como la herramienta de integración o no integración, es una herramienta que uno tiene que ocupar de todas maneras. Si es que tú no le puedes cobrar, llamémosla, a las sociedades de segundo piso, que te explicaba antes. Sí. Porque en el fondo, el tema central acá es que en alguna parte tenemos que cobrarle al capital. Porque si no, a los únicos que nos pueden poner impuestos son a los que recibimos rentas del trabajo en el global complementario de abril, pero al capital no se le cobra. Hay que tener una estructura para cobrarles de alguna manera, pero sí sin contar dos veces, como es la percepción de otras candidaturas. Actualmente estamos en un semi-integrado. Sí. La idea entonces, por lo que estás mencionando, es mantenerlo así. Es que va a depender, va a depender mucho de si yo soy capaz de cobrarte como, digamos, beneficiario final. Si yo te logro cobrar efectivamente como beneficiario final, entre comillas, yo soy impuesto interno, me da lo mismo si te cobro el bolsillo izquierdo o el bolsillo derecho, pero al final el capital tiene que encontrar alguna manera de tributar. Por eso hemos sido a lo mejor un poco amplios en el lenguaje, pero porque también entendemos, hay gente en el equipo que ha participado en reformas tributarias y todo, que no es llegar a escribir dos cosas y tratar de cobrar, sino que uno tiene que encontrar los detalles. ¿Sí? Rodrigo Wagner, asesor económico encargado del programa Ellas No Proboste. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por poner los temas fiscales y de crecimiento en la discusión, que son muy importantes. Es la idea de lo que siempre hacemos acá en el programa. De esta forma terminamos esta Agenda Económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.